Muy bien, seguimos aquí en el Coffee Break y en Radio High. Le damos ya la bienvenida a Brian Acuña. Llegó de regreso de su viaje a Israel. Está en Costa Rica y seguramente sobre eso vamos a charlar unos minutos. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani, hola a todos los oyentes de Radio High, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, bueno, contame un poquitito cuál era el motivo del viaje inicialmente y cómo fue la experiencia. Sí, bueno, durante una semana, un poco más de una semana, tuvimos un viaje, varias delegaciones de Latinoamérica, principalmente de Argentina, México y Costa Rica, con la intención de ver un poco sobre la generación de contenido en redes sociales referente al tema de lo que acontece en Israel para poder también incluso ver directamente qué es lo que está pasando y poder generar algo de material para desmitificar y para poder explicar algunas cosas. Fue una agenda bastante intensa, a pesar de que obviamente se aprovecha siempre la oportunidad para ir a conocer y para visitar ciertos lugares. Lo cierto es que hubo momentos en los cuales el ambiente era bastante fuerte, ¿verdad? Tuvimos la posibilidad de estar en el kibbutz Niroz, que fue uno de los kibbutzim afectados durante el 7 de octubre, donde además la familia Vivas fue secuestrada y posteriormente sabemos el desenlace con respecto a Shiri y sus hijos, y que además pues llamó mucho la atención de que es uno de los kibbutzim más cercanos a la frontera con Gaza, ¿verdad? 1.6 kilómetros, sumamente cerca. Teníamos planificado estar en el paso de Kerem Shalom, al final no se pudo estar por una cuestión de seguridad. Sí, digamos, para alguien, digamos, en el caso de los costarricenses y posiblemente también le pasaba mucho al resto de la delegación, al no estar acostumbrados, por ejemplo, a escuchar explosiones, ese tipo de cosas, sí fue bastante llamativo estar escuchando drones sobrevolando y de una u otra, en otro momento escuchar los bombardeos que caían sobre puntos específicos de Gaza, incluso, digamos, ver las nubes de humo. Sí se veían, digamos, impactos muy precisos desde donde estábamos, o sea, sobre zonas muy específicas, no veíamos como que fuera un bombardeo significativo donde se ataca de manera generalizada, sino un punto específico y después se dejaba, digamos, la situación. Uno de los más impactantes quizás cuando estuvimos en el lugar del Festival Nova, estando nosotros ahí, había una juramentación de soldados y de un momento a otro sonó una explosión que nos asustó a todos, ¿verdad? Propios extraños, y al final pues supimos que había sido una detonación también de Israel sobre un punto específico de Hamas. Tuvimos la oportunidad también de estar en el norte con miembros de la comunidad drusa. Íbamos a ir inicialmente también a Magdal Shams, al final pues no se pudo, pero siempre nos pudimos reunir con miembros de la comunidad drusa, muy en particular con el ex embajador de Israel en Panamá, que también estuvo en Ecuador, de apellido Mansur, quien nos explicó un poco, digamos, toda la dinámica de lo que ha vivido la comunidad drusa desde el cambio de gobierno en Siria y también cómo se han sentido más respaldados, principalmente por lo que Israel ha llevado adelante. También pues, tuvimos la posibilidad de tener ciertas charlas sobre el uso de inteligencia artificial para la generación de contenido de manera responsable. También estuvimos en el Centro Shimon Peretz para la Paz y el Desarrollo, lo cual pues también daba otro tipo de enfoque, que estamos acostumbrados solo a un enfoque turístico o a un enfoque belicista, pero acá obviamente la idea también es aportar sobre una noción que es la noción de tikkun, que siempre, digamos, se resaltó, y esto es bastante gracioso, entre comillas, porque una de las chicas de la comitiva mexicana, una venezolana, Débora, que es súper especial, tiene un emprendimiento en Instagram que se llama Tikkun Talks, donde ella habla directamente de esta cuestión del Tikkun, ¿verdad? Y durante todo el viaje tuvo la posibilidad, por ejemplo, de conversar con miembros de la comunidad árabe israelí, con otros grupos dentro del Estado, para también sacarse un poco esa idea que a veces tenemos de manera generalizada de que todo lo que se convive en esa zona es de conflicto y que
hay una constante de enfrentamientos entre israelíes y árabes, ¿verdad? Muy particular, me llamó mucho la atención que nunca había visto Israel tan vacío en cuanto a la parte turística, sí estaba bastante flojo, me imagino que producto de los últimos conflictos, eh, pero Israel se vive intensamente, ¿verdad? De como quiera que sea, siempre hay una intensidad en la cual se puede vivir y obviamente la experiencia que se logra traer es bastante importante y nos da, digamos, la obligación de seguir aportando para desmitificar algunos temas que se han mantenido, digamos, a lo largo de todos estos días. En la Plaza de los Secuestrados se dio una manifestación muy importante en estos días, después de los videos que revelara Hamas, ¿verdad? Donde se presentan estos secuestrados en una condición cadavérica y a su vez también Hamas empezó a liberar una serie de videos hechos con inteligencia artificial donde mostraban también personas adultas en condiciones, digamos, de hambruna, lo cual pues nos sigue señalando cómo estamos en medio de una lucha de comunicaciones de una manera demasiado eh, extrema. O sea, es que el nivel de propaganda que se utiliza para este conflicto es tan, pero tan amplio que hasta que a veces asusta. Sí, te iba a preguntar justamente en relación a la generación de contenidos, porque hay dos aspectos. Uno es el contenido que vos puedas generar y el otro es cómo contrarrestar ese contenido, muchas veces falso, muchas veces eh, cierto, también lo hay, la guerra es guerra y la destrucción es destrucción. Lo digo, cómo se convive en este mundo digital desde digamos, desde el profesionalismo, porque bueno, alguien podría decir, yo puedo generar todos los contenidos del mundo, pero el que cree que yo soy un mentiroso o el que cree que yo lo hago por defender a Israel, no lo va a tener en cuenta. Y por el otro lado, y al revés, decir, mirá, los otros generan todo, pero yo ya sé quiénes son. Vamos, ¿cómo hacer para que la gente confíe en el contenido, en el material, si es que alguna de estas cosas se trataron en esta semana? Sí, se ha intentado, sí, ha quedado claro de que si bien siempre se ha señalado, o por lo menos en los últimos tiempos se ha señalado a Israel como que si fuese un Goliat desde el punto de vista militar, lo cierto es que sigue teniendo la misma figura de David, o sea, es un David en medio de un Goliat comunicativo demasiado fuerte, pagado con montones de dinero, pero lo cierto es que esto no nos deja de lado la necesidad de crear contenido para tratar de eh, desmentir algunas cosas y uno de los aspectos que más se trató fue el de crear alianzas estratégicas entre todos los generadores de contenido. O sea, la suma de las partes es mucho más que la unidad de cada una de ellas, ¿no? Entonces, de alguna forma, la idea con este tipo de creación es que como hay algunos influencers o alguna gente creador de contenido que estuvo durante estos cerca de 9 días que estuvimos en Israel, que tienen montones de seguidores, pues estamos aquellos que quizás en este mundo digital venimos apenas empezando, pero que nos da bastantes insumos para no trabajar únicamente desde la creación de contenidos. Hay un aspecto que me llamó poderosamente la atención de lo importante de esto y es no solamente hablar propiamente del tema de crear contenido, sino también demostrar el gran trabajo que se está haciendo en Israel para esta cuestión relacionada con el Tikkun y que de alguna forma pues puede ser bastante productivo. Tuvimos, por ejemplo, la posibilidad de estar en el centro Shalva, que atiende a niños con capacidades educativas especiales. Tuvimos la oportunidad de estar también en SAFE, Children's Heart, Child's Heart, que se encargan también de ayudar a niños principalmente africanos en el tema de enfermedades del corazón y que incluso nos mencionaban en la charla de que un gran porcentaje de los chicos que atiende Safe a Child's Heart son chicos provenientes de la Franja de Gaza y que por una situación política pues se han quedado sin ese tipo de atención. Es como para tratar nosotros desde el contenido, mostrar que en realidad mucho de lo que se dice obedece más a un aspecto político que a un aspecto real. Obviamente es una lucha muy complicada, o sea, aquí no estamos hablando de soplar y hacer botellas, es técnicamente imposible, pero definitivamente si quedamos convencidos, incluso tuvimos una reunión
con gente de generadores de contenido israelíes que viven en Israel, con los cuales pues técnicamente llegamos a un mismo acuerdo de que es importante unir, digamos, todos los esfuerzos para hacer una misma voz, ¿verdad? Porque sí se han hecho muchos esfuerzos de gente que tiene bastante alcance, pero en ocasiones son esfuerzos muy individualistas. La intención con esto es poder ir proyectándose como un solo grupo para poder, digamos, trabajar conforme a presentar los hechos. Y había algo que decía nuestro buen amigo Daniel Lehrer, ¿verdad? Que también tiene mucha generación de contenido, que él decía, yo no puedo arriesgar la veracidad de los hechos con la intención de la viralidad, ¿verdad? Que es quizás la lucha que Israel no está dispuesto a dar en ese sentido. Es decir, no se va a arriesgar por una cuestión de generar simpatías, tener que mentirle al público. Y esa es quizás la gran línea que no se puede cruzar y que no debemos cruzar bajo ninguna circunstancia, porque no podemos ponernos a ese mismo nivel como se han puesto, por ejemplo, los grupos que desde el otro lado intentan apoyar a la causa palestina, que para mí es completamente válido apoyar la causa humanitaria palestina, pero que para generar simpatías tienen que optar incluso por mentir. Es digamos, un límite que no podemos bajo ninguna circunstancia cruzar, y esto pues nos ha quedado muy claro. Sí recibimos bastantes herramientas con respecto a la generación de contenido responsable, incluso con la utilización de IA, hemos quedado también con la creación de imágenes, por el hecho de que una imagen pues dice a veces más que 1000 palabras, pero no quedándonos solamente ahí, porque una foto por sí sola puede significar mucho, a como no puede significar nada. La verdad que han sido días bastante particulares, coincidimos incluso en Israel con periodistas africanos que estaban también cubriendo el tema del conflicto, incluso pues hay bastante material de estos periodistas africanos que estuvieron en Israel, y lo cierto del caso es que estar en el terreno pues le revela a uno muchísimas cosas. Obviamente no es mi primera vez en Israel y no espero que sea la última tampoco, pero definitivamente que estar en el sitio le abre a uno los ojos, y más cuando puede escuchar uno ciertas explicaciones. En la última noche estuvimos reunidos con Enrique Zimmerman, obviamente es un asiduo aquí en la radio, que creo que va a estar en estos días en Buenos Aires inclusive, quien nos explicaba, digamos, los alcances de estos cambios en cuanto al desarrollo de las relaciones de Israel con el resto del Medio Oriente. Puede ser uno más o menos escéptico, pero la verdad que escuchar a Enrique y sus explicaciones le dan a uno a entender que definitivamente en algunos sentidos sí hay trabajo que hacer, pero por el otro lado hay bastante trabajo que se ha logrado en este último tiempo, pese a correr, digamos, en una competencia con un competidor bastante desleal o que utiliza generalmente algún tipo de trampas para generar simpatías. Bien, supongo que seguiremos hablando en el tiempo de estas experiencias. Yo lo pensaba en función de que estamos haciendo un partido de un deporte que un equipo juega con unas reglas y el otro juega con otras. O sea, nosotros jugamos al fútbol y ellos juegan al rugby, digamos. O sea, nosotros las llevamos con los pies mientras ellos pueden agarrarla con las manos y empujarnos y tirarnos. Pero bueno, también yo valoro el tema de de la velocidad y me parece que es importante. Lamentablemente es una pelea que estamos perdiendo porque, bueno, el mundo de la viralidad compra más rápido lo que le resulta simpático, aunque sea mentira, que lo que le resulta como una idea de que hay que profundizar y que hay que averiguar y que hay que tomarse el tiempo para saber y que hay que estudiar. No, no parece ser este el tiempo. Si sos antisemita es más fácil comprar una imagen falsa que sentarse a saber la verdad. Te mando un abrazo grande, bienvenido en este caso a tu casa y nos encontramos en una semana. Bueno, nos vemos en una semana y espero que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Allí estaba Brian Acuña Obando, recién llegadito de su paso por Israel. Muy interesante el tema de la comunicación. Nosotros vivimos inmersos en ese tema y no siempre tenemos ni las respuestas ni las herramientas. Lo que tenemos es nuestro currículum, nuestra veracidad en la mochila, y así lo hemos hecho por 33 años. Le ponemos algo de música. Dentro de un ratito vamos a hablar con alguien aquí en la zona de Miami a propósito de esta actividad de la que participé yo el último domingo, que es la caminata que todos los domingos se hace
por la liberación de los secuestrados.